Wow, tremendo tema vamos a tocar hoy, la meiosis, algo tan importante dentro de la reproducción celular. Así que comencemos. Primero tenemos que tomar en consideración algo. Los organismos vivos se distinguen por su capacidad para reproducir su propia especie. La genética es el estudio científico de la herencia y las variaciones. Pero, ¿y qué es herencia? La herencia no es otra cosa que la transmisión de los rasgos de una generación a la siguiente. Pero la genética es un estudio científico de la herencia y las variaciones. Pero entonces, ¿de qué hablamos de variaciones? Pues mire, las variaciones se demuestran por las diferencias en la apariencia que muestran los hijos, los padres, los hermanos, etc. Por lo tanto, cada una de esas variantes que tiene cada organismo en relación a sus parentales, esas son las variaciones. Y eso es un punto bastante importante. Podemos observar esta foto. Quien no conoce a esta artista, y aquí está con su esposo y sus hijas. Y aun cuando podemos ver similitud en las dos hijas, podemos ver rasgos que podemos comparar con el de la mamá, rasgos con el del papá. Hay variaciones, no son iguales. Pueden ser parecidas, pero hay rasgos de variación. Y de eso se trata, especialmente en la reproducción sexual. Eso es una de las cosas más importantes, las variaciones. Contra más variaciones exista en una especie, más probabilidad que la especie sobreviva a cambios climáticos, cambios alimenticios, diferentes condiciones, enfermedades, epidemias, en fin. Las variaciones son necesarias y son buenas dentro de las especies. En un sentido literal, los niños no heredan rasgos físicos particulares de sus padres. Son los genes los que realmente se van a heredar. Y como estos genes actúen, entonces serían los rasgos particulares que podemos ver en los hijos, similares al de papá, similares a mamá, a veces en nada parecido a los parentales, más parecido tal vez a los abuelos, etc. Y estamos hablando de herencia, estamos hablando de genes, pero ¿qué son los genes? Pues miren, los genes son las unidades de la herencia y están formados por segmentos de ADN. Los genes se transmiten a la siguiente generación a través de células reproductoras llamadas gametos, esperma o espermatozoides en el caso de la célula masculina y óvulos en el caso de la célula del gameto femenino. Cada gen tiene una ubicación específica llamado locus o lugar en un determinado cromosoma. La mayor parte del ADN está empaquetado en unas estructuras que llamamos cromosomas. Un conjunto de cromosomas se heredan de cada padre. Pero fíjense, no son todos. De nuestros padres heredamos solamente la mitad de ellos. La mitad de papá y la mitad de mamá. Porque si no, imagínense, nosotros tenemos 46 cromosomas, o sea, 23 parejas de cromosomas. Imagínense si estuviéramos recibiendo todos los cromosomas de mamá y todos los de papá, pues mira, estaríamos cada generación duplicando la cantidad de cromosomas que no es lo correcto. Vamos a comparar un poquito lo que sería una reproducción asexual versus una reproducción sexual. En una reproducción asexual, uno de los parentales va a producir una descendencia que es genéticamente idéntica al parental, y esto es a través de procesos similares al de mitosis, si estuviéramos hablando de células del cuerpo, fisión binaria, que es de donde evoluciona eventualmente la mitosis, etc. Ahora bien, un clon es un grupo de individuos que son genéticamente idénticos a sus mismos padres. Por el contrario, en la reproducción sexual, dos padres dan lugar a una descendencia que tiene una combinación única de genes heredados de ambos padres. Por lo tanto, en la reproducción sexual no estamos hablando de clones, estamos hablando de unos nuevos organismos que adquieren parte del material genético que poseían tanto sus dos progenitores, tanto el padre como la madre. Veamos el siguiente.
vamos a hablar sobre el ser humano. En el caso de los humanos, el humano en sus células somáticas, y cuando hablamos de células somáticas son aquellas células que no son gametos, tiene 23 pares de cromosomas. O sea, si tenemos 23 pares de cromosomas, tenemos ¿cuánto? 46 cromosomas. Un cariotipo es una visualización ordenada de los pares de cromosomas de cada célula. Los dos cromosomas de cada par de cromosomas se denominan cromosomas homólogos. Los cromosomas de un par homólogo tienen la misma longitud y portan genes que controlan las mismas características hereditarias. De cada cromosoma homólogo que poseemos, uno provino de mamá y uno provino de papá. Por lo tanto, fíjense, controla las mismas características heredadas. Ahora, que controla las mismas características no implica que la manifestación sea la misma. Eso varía. ¿Está bien? Pero nada, eso lo vamos a explicar más adelante. Aquí lo que estamos viendo sería un técnico a que se le solicitó realizar una prueba de cariotipo. ¿Qué es lo que él hace primeramente? Bajo un microscopio, células que estaban en el proceso de mitosis, específicamente en el proceso de metafase, el proceso es detenido y son extraídos los cromosomas. Una vez extraídos los cromosomas, el técnico lo que va a hacer es simplemente organizarlo. Llegamos a la creación de esto. Y obviamente es para que ustedes vean, o sea, no es que los cromosomas queden así organizados bien bonitos, no. Una vez se extraen, se detiene el proceso de metafase y tenemos acceso a esos 46 cromosomas. Yo los voy a fotografiar y luego con los fotografeos, ya sea una foto en la computadora, ya sea simplemente imprimirlos, pues yo voy a agrupar mis cromosomas según su forma y vamos a obtener lo que se conoce como 23 pares de cromosomas. Del 1 al 22 se consideran los cromosomas autosómicos o cromosomas somáticos porque no tienen que ver con el sexo del individuo, sino que llega a todas las demás características. Y tenemos el último par, que es el par 23 o el par sexual, que es el que va a determinar el sexo del individuo. En este caso, este cariotipo que estamos viendo es de un macho. ¿Por qué? Porque posee un cromosoma X y un cromosoma Y. Si por el contrario esto fuera un cromosoma, una célula de una mujer, tendría que tener dos cromosomas iguales al X y el Y no estaría presente. Pero como es un hombre, tiene cromosoma Y. Fíjense esta ampliación que hacemos aquí del cromosoma número 1. Miren cómo está mi cromosoma homólogo y el otro cromosoma homólogo, y cada cromosoma tiene su cromatida al lado, porque tenemos dos cromosomas. Recuerden lo que hablamos en mitosis, en la fase S de síntesis, que es lo que hacemos. Duplicamos el material genético, por lo tanto duplicamos los cromátidas, y de una cromátida ahora vamos a tener dos. De cada cromosoma yo le hice una copia de su cromátida. Así que continuemos. Como ya vieron, los cromosomas sexuales son los cromosomas X y Y. Para repasar, las mujeres humanas tienen un par de cromosomas homólogos X, o sea, tienen dos cromosomas X. Por lo tanto, en el caso de las mujeres son homogaméticas. ¿Por qué? Porque todos sus 23 pares de cromosomas son homólogos. La tiene 23 parejas homólogas. En el caso del hombre, el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Por lo tanto, en el caso, el hombre es heterogamético porque aunque tiene 22 pares de cromosomas somáticos que son homólogos, el par 23 no lo es. Es diferente. Así que tenemos que tener eso muy en cuenta cuando estamos trabajando con genética y estos conceptos. Cada par de cromosomas homólogos incluye un cromosoma de cada padre. Los 46 cromosomas de la célula somática humana son dos conjuntos de 23 pares, uno de la madre y uno de la padre.
23 de mamá y 23 de papá, los 46. Y eso es lo que constituye que nuestras células sean células diploides, porque tenemos 2 juegos de cada cromosoma. En una célula en la que se produce síntesis de ADN, cada cromosoma se va a duplicar, y esto sucede en la fase S. Aquí podemos ver parte de ese proceso que ya hemos discutido anteriormente en mitosis. Ahora, cuando hablamos de un gameto, ya sea esperma o óvulo, este contiene solo un conjunto de cromosomas. Por lo tanto, es haploide. ¿Por qué? Porque va a tener 23 cromosomas, o sea, 23 cromosomas nada más. No como en la célula somática, que tenemos 23 pares de cromosomas, porque de cada tipo de cromosoma tenemos 2. Aquí 2. Aquí de cada tipo de cromosomas tenemos solamente 1. Por eso se considera haploide. Por ejemplo, un huevo no fertilizado el cromosoma sexual siempre va a ser el X. ¿Por qué? Porque quien transmite en los humanos o en los mamíferos en general la capacidad de determinar el sexo es el hombre. ¿Por qué? Porque el espermatozoide es el que puede tener un cromosoma X o puede tener un cromosoma Y. Si el espermatozoide con el cromosoma X fecunda al óvulo, dado que el óvulo tiene un cromosoma X, X más X, 2X, forma una mujer. Si por el contrario el óvulo es fecundado por un espermatozoide con el cromosoma Y, implica que vamos a tener entonces una mujer, porque va a ser X más Y. La fertilización es la unión de los gametos, espermatozoide y óvulo. El óvulo fertilizado se llama cigoto y tiene un juego de cromosomas de cada padre. El cigoto entonces produce células somáticas por mitosis y se convierte eventualmente en un adulto. Una vez es fecundado el óvulo, de ahí en adelante lo que va a ocurrir es mitosis, hasta que llegue la etapa en que va a volver a producir células gaméticas. Pero mientras tanto, mitosis es lo que va a haber. En la madurez sexual, los ovarios y los testículos producen gametos haploides. Los gametos son los únicos tipos de células humanas producidas por meiosis, en lugar de mitosis. La meiosis da como resultado un conjunto de cromosomas de cada gameto. La fertilización y la meiosis se alternan en los ciclos sexuales de vida para mantener el número de cromosomas. Aquí más o menos vemos el mismo diagrama. La alternancia de meiosis y fertilización es común en todos los organismos que se reproducen sexualmente. Los 3 tipos principales de ciclos de vida sexual difieren en el momento de la meiosis y de la fertilización. En los animales, la meiosis produce gametos que no experimentan más divisiones celulares antes de la fertilización. Los gametos son las únicas células haploides en los animales. Los gametos se fusionan para formar un cigoto diploide que se divide por mitosis para producir un organismo, como ya habíamos hablado. Aquí podemos ver el proceso, un momento de mitosis y otro momento de fertilización, todo dependiendo cuando el mismo ocurre. Dato interesante. Las plantas y algunas algas exhiben una alternancia de generación. Este ciclo de vida incluye una etapa multicelular diploide y una haploide. El órgano diploide, llamado esporofito, hace esporas haploides por meiosis. Cada espora crece por mitosis en un organismo haploide llamado gametofito. Un gametofito produce gametos haploides por mitosis. La fertilización de los gametos da como resultado un esporofito
diploide. Y así continúa el ciclo de vida, como estamos viendo aquí. Fíjense un dato interesante, en la mayoría de los hongos y algunos protistas, la única etapa diploide es el cigoto unicelular. No hay etapa diploide multicelular, fíjense. El cigoto produce células haploides por meiosis. Cada célula haploide crece por mitosis hasta convertirse en un organismo multicelular haploide. El adulto haploide produce gametos por mitosis. ¿Por qué? Porque si los produciría por meiosis, se reduciría el número de cromosomas y eso no es lo que pretendemos. Ya de por sí la célula es haploide, por lo tanto se permanece así. Dependiendo del tipo de ciclo de vida, las células haploides o diploides pueden dividirse por mitosis. Sin embargo, solo las células diploides pueden sufrir meiosis. En los 3 ciclos de vida, la reducción a la mitad y la duplicación de los cromosomas contribuyen a las variaciones genéticas en la descendencia, los cuales son sumamente importantes en cualquier organismo. Hay lo que se conoce como la teoría de la performación y tomen un momentito para que ustedes observen esa imagen. Ustedes me van a decir cómo se ve externamente. Bueno, externamente lo mejor que podemos concluir, profesor, externamente parece un espermatozoide. Y sí, esto es un espermatozoide, pero en los libros de medicina del siglo XVII decían que dentro de un espermatozoide se contenía un ser humano en miniatura. Ese ser humano en miniatura lo llamaban homúnculus. Lamentablemente era una forma que utilizaban para certificar la hegemonía del hombre sobre la mujer, porque decían la mujer es una mera incubadora, un mero horno para que crezca el bebé y ya le depositó al varón. De una manera de decir, los bebés solamente le pertenecen al padre y no a la madre. Aunque si estuviéramos en esta época, si yo viajara a esa época, probablemente me quemarían vivo explicando lo que le estoy explicando a ustedes. Porque la realidad es que aun cuando ustedes puedan ver esos dibujos de esa época, y ellos alegaban que eso era lo que ellos veían a través de los microscopios, y la realidad es que en la actualidad ustedes pueden ver microscopios, a través de microscopios, disculpen, espermatozoides, y jamás van a ver nada que parezca un brazo o una pierna, porque el espermatozoide meramente lo único que lleva es 23 cromosomas. El óvulo prácticamente lo lleva todo lo demás. Así que, dato curioso de la historia. Ya hemos hablado de los gametos, la reproducción sexual, y hablamos de espermatozoides, pero fíjense lo interesante de esta imagen, en donde ustedes pueden ver un óvulo que es enorme en comparación con un espermatozoide. O sea, vemos una gran dramática ciencia, y esto se da a que, como vamos a ver más adelante, el espermatozoide solamente lleva 23 cromosomas, en el caso de espermatozoides humanos, y el óvulo lleva 23 cromosomas más todo lo demás necesario para la formación de un bebé. Por eso es que si a mí me examinan el ADN citoplasmático, o sea, el ADN que poseen los organelos de mi célula, ese ADN es idéntico al de mi madre. Yo no comparto material genético citoplasmático, o sea, de los organelos, con mi padre. Mi padre y yo solamente comparto 23 cromosomas del núcleo de mi célula. Así que algo que deberíamos tomar en consideración. En el proceso de meiosis está dividido en 2 partes. Una es meiosis 1, que es un proceso reductor, porque vamos a coger esa célula que era diploide y lo vamos a bajar a una célula haploide. En el caso de células humanas, de 23 pares de cromosomas a 23 cromosomas. Bien. Ya el proceso de meiosis 2 es un proceso más similar al proceso de mitosis, como vamos a ver. Al igual que en la mitosis, la meiosis está presidida por la replicación de los cromosomas, y esto ocurre en la interfase. La meiosis tiene lugar en dos conjuntos de divisiones celulares, como ya le dijimos, meiosis 1 y meiosis 2.
La primera división celular, meiosis 1, los cromosomas homólogos se van a separar. Y eso es lo que queremos para bajar de una célula diploide a una célula haploide. En la segunda división, que es la meiosis 2, las cromátidas hermanas se van a separar como normalmente ocurre en mitosis. Por eso es que la meiosis 2 da como resultado 4 células haploides con cromosomas no replicados y se llama una división ecuacional. Pues por eso es que les dije más o menos como mitosis, pero sin que se hayan replicado nuevamente los cromosomas. Aquí lo podemos ver. Y aquí por meiosis 1, meiosis 2. Fíjense cómo estará mi célula normal. Obviamente por la fase S, en la interfase, la fase S dupliqué esas cromátidas, pero luego en meiosis 1, ¿qué hice? Separé, estos son cromosomas homólogos, pues uno a un extremo y otro al otro, y luego a través de meiosis 2, que es como si fuera mitosis, separé esas cromátidas, y aquí tengo 4 células con una cromatida cada una. La meiosis 1 está precedida por la interfase, en la que, como le acabo de decir, en los cromosomas se replican para formar cromátidas hermanas. Las cromátidas hermanas son genéticamente idénticas y están unidas por los centrómeros, como ya habíamos visto anteriormente en mitosis. Centrómero es único, se replica formando 2 centrosomas. Humans produce gametes, eggs and sperm, through the process of meiosis. Here, we'll follow the production of male gametes by focusing on this cell as it goes through meiosis. Let's begin in the nucleus, where genetic information is stored in chromosomes. Most of a person's cells are diploid, with 2 sets of chromosomes. One set is from their mother, shown here in red, and the other set is from their father, shown in blue. Each maternal chromosome has a corresponding paternal chromosome. These matched pairs are called homologous chromosomes. During interphase, chromosomes are duplicated. Each chromosome now consists of 2 identical copies called sister chromatids. Zooming in, we see that each sister chromatid is made up of DNA wound around histone proteins. Each strand coils up into a tight helical fiber. As meiosis begins, a spindle forms and duplicated centrosomes start to migrate toward opposite poles of the cell. Back in the nucleus, the chromosomes are condensing. In meiosis, homologous chromosomes stick together in pairs. The close association of homologous chromosomes allows segments of non-sister chromatids to trade places. This recombination of maternal and paternal genetic material is a key feature of meiosis. After the spindle forms and the nuclear envelope breaks down, microtubules from opposite poles attach to each chromosome of the homologous pair, resulting in a tug-of-war. At metaphase 1, the chromosome pairs are positioned in the middle of the cell. The next stage begins when homologous chromosomes separate from each other and move toward opposite poles. Each chromosome still consists of 2 sister chromatids. This cell began meiosis with 46 chromosomes, but each daughter cell now has only 23 chromosomes. In meiosis 2, microtubules from opposite poles attach to the chromosomes, which then move to the center of the cell. Next, the sister chromatids separate, becoming full-fledged chromosomes that move to opposite poles. Nuclear envelopes reform, and each daughter cell divides into 2 cells. We started with a single diploid cell, and now that meiosis is complete, we have 4 haploid cells.
cells with a single set of chromosomes. These haploid cells mature into gametes that can contribute to the next generation. Aquí vemos lo que estuvimos hablando durante la presentación del video anterior, en donde tenemos aquí resumido meiosis 1 y acá meiosis 2. Por lo tanto, la meiosis 1 va a ocurrir en que profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y la citocinesis, que es parte de la telofase 1. Ya vamos mejor identificada. Repasando un poquito lo que ya vieron en el video que les acabo de mostrar, vamos a comenzar a hablar un poquito de la profase 1. Fíjense que del tiempo que pueda durar la meiosis, la profase 1 suele ocupar más del 90% del tiempo necesario para este proceso de meiosis. Los cromosomas, al igual que ocurre en la profase mitosis, se van a estar condensando, pero ocurre algo llamado sinapsis, en el que los cromosomas homólogos se aparean libremente, alineando cada gen por cada gen que contribuye a cada característica. Luego va a ocurrir el entrecruzamiento, que los cromátidas no hermanas intercambian. Las cromátidas no hermanas intercambian segmentos. ¿Qué quiere decir esta palabra cromátidas no hermanas? Recuerden que tenemos cromosomas homólogos. Por lo tanto, no es las cromátidas hermanas las que se crearon, porque al fin y al cabo intercambiar piezas entre ellas, pues no hace una variación. ¿Por qué? Porque son iguales. Cambiamos piezas con ¿qué? Con el cromosoma homólogo, con este otro cromosoma que habíamos heredado de uno de los padres. Por lo tanto, cuando yo estoy creando meiosis en mis cromosomas, estoy creando cromosomas que van a ser con características de mi mamá y de mi papá al mismo tiempo. Cada par de cromosomas van a formar lo que se conoce una tétrada, que es un grupo de 4 cromátidas, y ahí es que va a realizarse lo que se conoce como una o más quiasmas, que son las regiones que van a formar como una X, en donde va a producirse el cruce, el intercambio del material genético. Por lo tanto, cuando ocurre la sinapsis, primero vamos a crear esta nucleoproteína aquí y van a formar, como están viendo en la imagen, esto es una imagen con microscopio electrónico, podemos ver cómo se va a aparear. Esto es la sinapsis. Y luego el entrecruzamiento. Fíjense que este es mi cromosoma y mi cromosoma homólogo, y el intercruzamiento, las quiasmas, se van a estar ocurriendo en donde, en cromosomas no homólogos, o sea, en esta cromátida que pertenece a este cromosoma con esta otra cromátida que pertenece al otro cromosoma. Y miren aquí cómo con los colores podemos ver cómo ocurrió ese intercambio. Al final, ¿qué vamos a tener? Miren mi cromosoma número 1, como ahora no es completamente rojo, ahora voy a tener una estructura azul, y el cromosoma homólogo número 2, que en vez de que sus dos cromátidas sean iguales, no es así, tenemos así. Y inclusive esta variación puede ocurrir más puntos donde cambia, ¿vale? No es solamente una de las cromátidas con otra cromática, puede darse varios cruces entre ellos. Como también vieron en el video, la metafase 1, las tétradas se alinean en la placa de la metafase con un cromosoma frente al otro, y los microtúbulos los van a mantener así. ¿Para qué? Para que puedan después ser fácil separarlos. Como podemos ver aquí, fíjense cómo se van a unir, y esos cromosomas van a estar básicamente en el cuadrante de la célula, pero cromosomas homólogos en contraparte, en el mismo plano. Luego, en la fase 1, los pares de cromosomas homólogos se van a empezar a separar. Un cromosoma se mueve hacia cada polo, guiado por
las fibras de los microtúbulos del uso. Los cromátidas hermanas van a permanecer adheridas por el centrómetro. Por lo tanto, a diferencia de la metafase de mitosis, en donde las cromátidas se separan, aquí no se van a separar. Aquí son los cromosomas homólogos. Luego entonces llegamos a la telofase 1, en donde va a comenzar entonces que cada mitad de la célula tiene un conjunto haploide de cromosomas y cada cromosoma contiene entonces ¿cuántas? 2 cromátidas. Vamos a tener 23 cromosomas, cada uno con sus 2 cromátidas, porque recuérdense que separamos los cromosomas homólogos. Ya no voy a tener 2 cromosomas homólogos de cada tipo de cromosoma, no. Voy a tener un cromosoma homólogo de cada tipo. Claro, ese cromosoma va a tener su cromatida al lado, mezclada, porque acuérdense que hubo un entrecruzamiento, pero va a estar ahí. Y entonces al final vamos a estar formando entonces 2 células que son haploides. Ocurre un proceso entre meiosis 1 y meiosis 2 que se va a conocer como intersíntesis. Este es similar a la interfase, pero los cromosomas no se replican, no se produce replicación cromosómica entre el final de meiosis 1 y el comienzo de meiosis 2, porque los cromosomas ya están replicados. La realidad es que ya no. La replicación es ¿para qué? Para crear la cromatida hermana, esa copia. Ya estos cromosomas que están pasando de meiosis 1 a meiosis 2 ya tienen su cromosoma hermana, ya está replicada. Claro, no son copias exactas, porque sabemos que el entrecruzamiento creó las variaciones, pero ya tiene su cromatida hermana, por lo tanto no tiene que ocurrir nada más. Y luego, pues comenzamos la meiosis 2. En la meiosis 2 también ocurren 4 etapas o 4 fases, que son la profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y citocinesis. La meiosis 2 es similar a mitosis. Jóvenes, es prácticamente igual. Lo único es que simple y sencillamente vamos a trabajar con menos cromosomas, pero va a ser igual. O sea, miren. En la profase 2 condensamos el material genético y rompemos la membrana nuclear, formamos las fibras del uso y demás. En la metafase 2, cromosomas alineados en el ecuador de la célula. La anafase 2, ¿qué hizo? Separó las cromátidas y estamos viendo cromátidas en partes iguales hacia un extremo y hacia el otro. Y luego la telofase 2 pues va a formar que las células hijas. Claro, células hijas que son haploides, con el caso de los humanos, 23 cromosomas de una sola cromátida, cada cromosoma.
Lo que estamos viendo ahora es algo conocido como la espermatogénesis. Es la meiosis de los espermatozoides. Como podemos ver en el diagrama, primero vamos a tener una célula en la parte exterior de los tubos seminíferos que se va a estar reproduciendo por mitosis. Ahora, esa célula, cuando es llamada a pasar por el proceso de meiosis, va a convertirse en lo que se conoce como un espermatocito primario. Ese espermatocito primario, que es el que estamos viendo aquí, va entonces a entrar en el camino de meiosis 1. Todas las etapas de meiosis 1 que ya hemos hablado, entre cruzamiento, sinapsis, la profase 1 y la separación de los cromosomas homólogos, van a estar ocurriendo para dar como resultado estas dos células haploides de doble cromátida que llamamos espermatocitos secundarios. Luego estos espermatocitos secundarios van a pasar por el proceso de meiosis 2, dando formación a lo que conocemos como espermatozoides o células espermátidas que producen eventualmente al espermatozoide. Pero fíjense, miren el tamaño tan grande de esta célula en comparación con la cabeza de este espermatozoide. Y sí, es algo que tenemos que tomar en consideración. Para un espermatozoide, llegar hasta el óvulo es un camino largo y tedioso, extremadamente difícil. Estamos hablando que entre un hombre puede producir entre 50 a 150 millones de espermatozoides en un solo acto sexual, y de los cuales solamente van a llegar entre 1 a 100 si acaso de espermatozoides. Así que si ustedes sacan el porcentaje aún si llegaran los 100 cerca del óvulo, lo cual no ocurre típicamente de 1 a 10, pero algunos textos te hablan que pueden llegar hasta 100. Indiferentemente lleguen 100 dividido entre 150 millones, la probabilidad de que un espermatozoide llegue hasta cerca del óvulo es bien baja. Por eso la naturaleza que hizo elimina durante el proceso de formación de los espermatozoides todo el contenido celular. Estas células que llamamos espermatozoides no tienen solamente contenido celular, lo único que tienen es un núcleo con 23 cromosomas. Y usted me va a decir, pero profesor, ¿que los espermatozoides tienen mitocondrios? Sí, tienen mitocondrios, pero es aquí, en lo que sería el cuello del espermatozoide. ¿Para qué? Para dar fortaleza al flagelo, para que el flagelo se pueda mover. Pero lo que ocurre en la fecundación es la entrada únicamente de la cabeza, y la cabeza del espermatozoide lo único que tiene son 23 cromosomas, nada más. Bien, el hombre empieza a producir en la adolescencia espermatozoides y prácticamente toda su vida va a estar produciendo espermatozoides. En el caso de la mujer varía un poco el proceso. Se conoce como ovogénesis el proceso. El mismo va a empezar entre la semana 7 a la 21 de gestación. Sí, cuando la muchacha estaba en el útero de su mamá, básicamente en la semana 7 empezaron a producirse los ocitos primarios hasta alrededor de la semana 1. Por lo tanto, las niñas cuando nacen, ya nacen con estas células en sus ovarios, las cuales cuando ocurre el periodo menstrual de la mujer, ¿qué vamos a tener? Un folículo que cuando llega a su día 14 aproximadamente va a liberar un ocito secundario, el cual va a pasar por meiosis 2 y se va a convertir en un óvulo. Ahora, fíjense algo bien interesante aquí. Miren la célula original, ese ocito primario que va a pasar por meiosis 1. Y miren el óvulo, miren lo grande el óvulo, miren este tamaño. Pero no tan solo eso, miren al final de meiosis 1 y al inicio de meiosis 2 que tenemos un ocito secundario que es liberado por el ovario, pero tenemos un cuerpo polar tan pequeño. ¿Qué es eso? Pues miren, estos cuerpos polares, cuerpo polar 1, los subsiguientes cuerpos polares, cuerpo polar segundo,
Miren, todos estos cuerpos polares, la única razón de estar ahí es matemática. Ese óvulo solamente puede tener 23 cromosomas de una cromática, porque va a ser fecundado por un espermatozoide con 23 cromosomas de una cromática. Así que todos esos cuerpos polares, su función es matemática de los cromosomas del núcleo. Ahora, durante la fecundación, el óvulo es que lleva todo lo necesario para formar un nuevo individuo. Todos los organelos que son parte de una célula eucariota de un ser humano los provee los óvulos. Por eso es que yo comencé diciendo esta presentación en el que si a mí me toman una célula de mi piel y la comparan con la de mi mamá y con la de mi papá, que yo tengo 23 cromosomas, sí, soy hijo de mi padre, tengo 23 cromosomas nucleares de mi núcleo, son de mi papá, y 23 de mi mamá, pero el ADN que están en mis organelos, o sea que son de herencia materna, por eso el término herencia materna proviene de mi mamá. Así que, como comencé también diciendo cuando le enseñé la imagen del siglo XVII, si yo me moviera ahora y viviera en el siglo XVII con los conocimientos actuales, probablemente estaría ya quemado en la hoguera, porque estaría planteando que mientras que ellos aseguraban que los hijos eran del padre, porque todo venía del espermatozoide, yo estoy asegurando todo lo contrario. Aunque los hijos tienen 23 cromosomas de papá, todo lo demás lo proveyó mamá. Interesante, ¿no? Jóvenes, ¿por qué todo esto que hemos hablado de la meiosis y su importancia dentro de la reproducción sexual? ¿Cuál es el significado? Pues mira, la selección natural da como resultado la acumulación de variaciones genéticas favorecidas por el medio ambiente. ¿Se recuerdan cuando se habla de Darwin, que dice que se reproduce, es más fuerte? No necesariamente es más fuerte, es más apto. Por lo tanto, dentro de todas esas variaciones, las que son favorables para sobrevivir en el medio ambiente donde el grupo, la especie, se está desarrollando, son las que van a tener más probabilidad de permanecer y ser copiadas a la progenie. La reproducción sexual contribuye a las variaciones genéticas en una población que se originan a partir de mutación. O sea, todo cambio, toda alteración en la información genética se considera una mutación. Hay mutaciones malas, hay mutaciones buenas, pero la realidad es que contra más favorecidos estemos, mejor. Las capacidades provienen de las variaciones, y contra mayor cantidad de variaciones haya, más probabilidad que de ocurrir cambios en el medio ambiente haya miembros dentro de la población que puedan sobrevivir a esos cambios.